El señor Eddy dice, es necesario e importante para evangelizar la teología y la filosofía. Muy bien, vamos por paso. Una cosa es la teología y otra la filosofía. Teo, Dios, logía, ciencia. O sea, teología, la ciencia que se estudia a Dios, o sea, un ser. No estamos hablando de solamente pensamientos e ideas. Luego argumentó sobre la hermenéutica. Bueno, ¿qué es la hermenéutica? Es la ciencia de interpretar correctamente las escrituras. Allí no necesitamos filosofía. ¿Qué filosofía? Es interpretar la Biblia, entender qué quiso decir Jesús cuando dijo yo soy el camino, qué quiso decir Jesús cuando dijo yo soy la luz. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 30, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Ahí entra la hermenéutica, la interpretación correcta, y ahí no tiene que ver la filosofía. ¿Qué tiene que ver filosofía ahí? No es un mar de ideas, es entender las palabras que Cristo dejó. Hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente algo, las escrituras, en este caso, nosotros que estamos acá debatiendo el evangelio, la palabra de Dios. Eso es la hermenéutica. Muy bien, me trae como argumento Filipenses capítulo 2, versículo 5. A ver qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Permítame un segundo. Filipenses 2, 5. A ver, ¿dónde lo puse? Yo agarré otro pasaje, pero no hay problema, ahorita vamos. Vamos con Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, bueno, cuando él habló acerca de Cristo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Bueno, les debo eso, lo voy a hacer. Le voy a pedir que en su contrarrefutación me repita ese pasaje para argumentarlo en la contrarrefutación. Muy bien, trae como argumento que la palabra teos, Dios, ahí es filosofía, porque en el griego, mi estimado Eddy, ¿qué está pasando con ustedes, Eddy? Una cosa es un idioma, otra cosa es pensamiento. Es obvio, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, es obvio que tienen que poner Dios, teos, porque así se dice en griego. Un ejemplo, en inglés Dios es God. Entonces, si la Biblia al principio se hubiera traducido o se hubiera escrito en el inglés, diría God, no teos, diría God. ¿Por qué se dijo teos? Porque era el idioma del momento, que era el griego. No necesariamente porque tenían que filosofar y entender a Dios, no, porque era el idioma del momento, griego, y teos en griego es Dios, obvio. En español, Dios. En mi dialecto quiché, ajaj. Si en ese tiempo era mi idioma el quiché, hubiéramos dicho ajaj. Señor Eddy, no confunda idiomas con filosofía. Por favor, seamos más serios en este debate. Una cosa es idiomas, una cosa es filosofía. Obviamente se utilizó teos porque en el idioma griego se escribió la Biblia. Muy bien. Dice, ya sabía que venían estos argumentos, lo sabía. Muy bien. Diego sí cree en cosas que, bueno, mi estimado Eddy, filosofía. Yo no necesito la filosofía para entender a Dios. ¿Qué es la unión hipostática? Dice que la unión hipostática es la doctrina que afirma que en la única persona de Jesucristo se unen dos naturalezas. Yo no necesito filosofía para entender eso. Sencillo. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No necesito ir a Platón, no necesito ir a Sócrates, no necesito ir a Aristóteles para entender esto.
con la guía del Espíritu Santo. Señores, ¿y qué pasó? Entonces Cristo hubiera dicho, muy bien, y vayan a la filosofía de los aristotélicos para que me entiendan. No, dijo, enviaré mi Espíritu Santo y Él os guiará a toda la verdad y a toda la justicia. El Espíritu Santo me ayuda. El Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles, el Espíritu Santo que inspiró a los profetas, ese mismo Espíritu que inspiró a los que redactaron y escribieron la Biblia, me va a ayudar a entender, y no necesito a Aristóteles, no necesito a Sócrates, no necesito a Platón, necesito al Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, para entender el Evangelio. No necesito. ¿Qué más? La Trinidad. Señor Eddie, no necesito filosofía para entender a Dios. Bueno, por si acaso yo no utilizo el término Trinidad, por si acaso. Soy tan bíblico, ya me conoces, soy tan bíblico. Y para explicar a Dios no necesito filosofía. Recuerde mi argumentación, a Dios se le cree y se le obedece. Génesis capítulo 17. Cuando Dios se le aparece a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Allí no hay filosofía. Es algo tan real. Soy el Dios todopoderoso. Ve y anda delante de mí. Muy bien. Ahora el Hijo de Dios. Dice Juan, capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Para explicar al Hijo de Dios no necesito filosofía, solamente predico, es el Hijo de Dios y salió del Padre. El que lo quiera creer, que lo crea, y el que no crea, que no quiera creer. ¿Acaso los apóstoles obligaban a la gente a creer? Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Si en esa casa les reciben, la paz vendrá. Y si no, aún el polvo de sus pies sacúdanlo y váyanse. El que no quiera creer, que no crea. Solamente le tengo que decir, el Hijo de Dios vino de Dios y punto. ¿Y qué tengo que hacer? Creer en eso. El Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No necesito filosofía para explicar al Espíritu Santo. No necesito a Aristóteles, no necesito a Sócrates, no necesito a Platón. Simplemente te digo, es el Espíritu de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? ¿No lo quieres creer? Adelante, sigue tu camino, sigo mi camino. Por eso nosotros tenemos una frase, el Evangelio se expone y no se impone. El que quiera creer, que crea. El que no quiera creer, que no crea. Sencillo. No sé si mencionó dentro de la gente que pelea por filosofía, dentro de la unión hipostática y no sé qué, dice que hay una voluntad de aquí que allá. No necesito filosofía para entender eso, Señor. Mateo capítulo 26, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No necesito filosofía. Basta con la palabra de Dios. Basta con las Sagradas Escrituras. El Santo Espíritu de Dios que está en mí y sobre mí me ayuda a entender lo que Él mismo inspiró. O a menos que Eddie crea, obviamente es un decir, no creo que lo crea, a menos Eddie crea que fue Aristóteles el que inspiró a Pablo para redactar sus cartas. A menos que Eddie crea que fue Platón el que inspiró a Pablo a escribir sus cartas. Ah, vaya, si fue Platón, entonces acudamos a Platón para entender lo que Pablo quiso escribir. Si fue Aristóteles el que inspiró a Jesús para escribir los evangelios, bueno, vamos a Sócrates. Si fue Sócrates el que inspiró a Jesús para
enseñar el evangelio. Entonces vamos a Sócrates, pero no, fue el Espíritu Santo. No necesito a Sócrates, no necesito a Platón, no necesito a Aristóteles, necesito al Espíritu Santo, porque fue Él el que inspiró a los apóstoles, a los profetas, al mismo Cristo para redactar el evangelio. Sencillo. Muy bien, me quedan 5 minutos. ¿Qué más dijo el señor Eddie? Vamos a ver. Colosenses 1:15. ¿Qué quiso argumentar con Colosenses 1:15? Vamos a ver. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué filosofía hay ahí? Dios es indivisible, eso lo sabemos. No se puede ver. No hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Él es la imagen del Dios todopoderoso. Vino a enseñarnos el carácter de Dios. No sé qué quiso argumentar por ahí. Muy bien, dice, Pablo utilizó filosofía. 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Señor Eddie, una cosa es utilizar estrategia para predicar. Pero recuerde, mi argumentación es, necesitamos filosofía para establecer doctrina. No. Pablo utilizaba estrategias. Él se hacía de la ley para alcanzar a los de la ley. Les recuerdo también que circuncidó, vamos a ver, en Hechos 16:3 dice, quiso Pablo que fuese con él, estamos hablando de Timoteo, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Pablo no circuncidó a Timoteo por doctrina, sino que estrategia para evangelizar. Una cosa es utilizar una estrategia para evangelizar, otra cosa es traer filosofía y con filosofía establecer doctrina, como lo han hecho muchos a lo largo de la historia. Y yo lo he dicho y lo digo abiertamente, se equivocaron al mezclar filosofía con la doctrina del evangelio. Por ejemplo, cuando usted mencionó, ahora sí lo voy a hablar, cuando mencionó la transubstanciación, eso es pura filosofía aristotélica. No tiene nada que ver con el evangelio, lo siento mucho. Aquí se derriba su argumento. No tiene nada que ver con el evangelio, porque mire, para los que no saben, filosofía, este es un lapicero. Qué locura, ¿no? Este es un lapicero. Pero después de la bendición, sigue siendo lapicero, pero sustancialmente yo creo que es una salchicha. Pero qué locura, ¿no? Pero mira, yo veo un lapicero. Sí, tú ves un lapicero, pero sustancialmente es una locura la filosofía. Sustancialmente es una salchicha. Pero pues sí, sabe a lapicero, puro chavo el 8, ¿no? Dice, agua de Jamaica, sabe a tamarindo, pero es Jamaica. Esa es la locura de los católicos por meter la filosofía con la Eucaristía. Sabe a vino, pero es sangre. Sabe a pan, pero es carne. Ni siquiera es filosofía, creo que es la filosofía del Chavo del 8. sabe a Jamaica, pero es tamarindo. Esa es la locura de la filosofía. Jesucristo dijo, es mi carne, es mi sangre, porque está hablando de que una representación, lo que va a ocurrir allá en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Iba a dar su vida, iba a entregar su sangre preciosa y no necesitamos tanta filosofía para eso. Muy bien, ¿qué más? 3 divinas personas. Bueno, yo no utilizo ese término, señor Eddie, para su información. Por si acaso quiere tirar su pregunta a la basura, no utilizo ese término 3 divinas personas. Los debates me han ayudado para crecer. Cuando debato con los unicitarios, pura Biblia, no hay ni un solo texto que diga 3 divinas personas y no necesito eso. Ya le expliqué cómo entiendo yo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y con la misma escritura, el que quiera atender dice. Tomás de Aquino, San Agustín utilizaron filosofía. Claro. Por eso estamos haciendo este debate, porque lo he dicho, estos hombres se equivocaron al querer mezclar doctrina con filosofía, y por eso esta locura de sustancias, que 3 sustancias, como usted lo dijo, pero eso lo voy a decir en mi contrarrefutación. No es ahorita porque usted mencionó a ciertos personajes, lo voy a hacer en mi contrarrefutación. Entonces, para entender a Dios, recuerden, no se necesita filosofía. ¿Lo dejo ahí todavía?
y tengo más para la contrarrefutación. Gracias. Bien, gracias, hermano Diego. Se tomó 14 minutos con 49 segundos.